Son esas historias que uno no comprende cómo funciona la justicia y cómo no se toman los menores recaudos. Un hombre, el padre de 2 niños, uno de ellos con síndrome de Down, fue denunciado por abuso. Llega a juicio oral y un tribunal oral considera, en voto dividido, vale decir 2 contra 1, que no era culpable. Sin embargo, un tribunal de alzada considera que sí era culpable y ahí lo mandan a buscar para detenerlo, pero cuando van a detenerlo ya no estaba y a partir de ese momento, Martín, 5 años prófugo. Exactamente. Estuvo a punto de quedar impune esta causa. Les pido que presten atención a los detalles. Noviembre del año 2006, en la localidad de Balcarce, una madre ingresa a la habitación de sus hijos, 2 hijos menores de edad, de 17 años, el más chiquito con síndrome de Down y retraso madurativo. Ve una situación extraña, uno de los 2 se está subiendo el pantalón y la madre determina, infiere que uno le estaba practicando sexo oral al otro, chicos de 10 y 7 años. Le pregunta y ellos dicen, el más chiquitito, esto es lo que nos enseñó papá cuando nos bañábamos juntos. Uf. Papá nos ponía, menciona el miembro masculino, en la boca y en la cola. Es lo que dice el más chiquito. Cuando la mujer le va a preguntar a su marido, él dice, no, la verdad que yo no tengo nada que ver, pero no se sorprende mucho. Ante esta situación, la mujer hace la denuncia. Noviembre del año 2006. Se llevaban ya 17 años conviviendo juntos. Exactamente. Noviembre del año 2006. Le hacen la pericia médica a uno de los chicos. Y efectivamente la pericia médica dice que fue abusado sexualmente. A pesar de eso, y sin explicación, no lo detuvieron. Pero a esa edad ya los chicos podían declarar en cámara Gesell. Exactamente. Y hablaron en cámara Gesell. ¿Y confirman? Y confirman. No queda bien claro por qué no queda detenido. La pericia confirma el abuso. Digo, ¿cree la justicia en ese caso que este hombre no representaba peligro para terceros y lo deja libre? Sin explicación determina eso. Año 2006. El juicio se hace en el 2014. 8 años tardó la justicia para hacer el juicio. En ese juicio declara... No me diga que en ese año, en esos 8 años le permitieron seguir teniendo contacto con los hijos. Sí, por supuesto, porque no se lo podían prohibir, porque el padre, porque no estaba condenado, no había una sentencia, no le podían prohibir que vea al padre. O sea, que siguieron viendo a los hijos. El padre siguió viendo a los hijos. Lo cierto es que en ese juicio, y acá escuchen esto porque es realmente indignante, declara el más chiquito de ellos, con síndrome de Down y retraso madurativo. Ahí es cuando él dice la frase, papá me pedía que le chupe el pito como si fuese un helado. Lo cito textual, yo sé que es fuerte y es chocante, pero así lo dijo el nene que tenía síndrome de Down y retraso madurativo. El más grande, que ya tenía 18 años, que ya era mayor de edad, relata los hechos, cuenta cómo fueron los abusos con total claridad. O sea que llevaban años. Que llevaban años. Declara el médico donde confirma el abuso sexual. Declara una psicóloga que dice que no había ningún tipo de mendacidad en el relato, que no había fabulación. Declaran allegados a las víctimas que dicen que los chicos fueron afectados por esa situación de abuso sexual. A pesar de eso, lo dejaron en libertad, lo absolvieron. 2 contra 1. Un juez llamado Farini, un juez llamado Mata, votaron por la absolución. ¿Por qué? Y la jueza Mónica Rodríguez votó por la condena, pero perdió. ¿Por qué? Ellos dijeron que había un síndrome de alienación parental. ¿Qué alienación, perdón. Parental. ¿Qué quiere decir? Que le habían llenado la cabeza. Que les habían llenado la cabeza. Pero ellos son chicos grandes. Eso funciona cuando tienen 5, 6, 7 años, se puede discutir. Pero no solamente... ¿Las pericias? Bueno, eso es lo que no termina de quedar claro. Físicas. No, el testimonio de las víctimas. ¿Cómo ignoraron el testimonio de las víctimas? Vos podés creer que le llenaron la cabeza, pero ¿y las pericias físicas que demuestran el abuso? Absolutamente. La alienación parental lo que determina es que la madre le llena la cabeza a los hijos. Lo que decía Pero no a los 17 años. No solamente al 18 ya tenía, no solamente al 18, sino que al chico con síndrome de Down y retraso madurativo, dicen los especialistas, que inclusive declararon en el juicio, que es prácticamente imposible hacerlo mentir durante tanto tiempo. Y es prácticamente imposible hacer que el chico cuando declare se contenga esa mentira. Porque dicen, lo primero que se les viene a la cabeza, son totalmente puros al declarar. Por lo tanto, podría haber dicho tranquilamente que su madre lo hizo mentir. Lo cierto es que los jueces votaron por la absolución. Sí, aparte
o sea, desoyen pruebas claras, como por ejemplo que los chicos a muy temprana edad estaban sexualizados. O sea, investigar sobre esto, más las pericias físicas que lo corroboran, más su testimonio, la verdad... ¿Este hombre era un hombre poderoso de dinero? No, para nada. Era un panadero de la localidad de Quilmes, que en un momento la mujer, porque era maestra, se había ido a vivir a Balcarce, se había quedado en Quilmes, y una vez que los chicos se van a vivir a Balcarce con la madre, se sienten seguros, sucede la situación donde los encuentran teniendo sexo oral entre ellos, y es cuando pueden contar el relato. Lo cierto es que lo absuelven, se va caminando este hombre. El fiscal apela. 3 años tardó casación en revisar el fallo. En el año 2017, los jueces de casación... dicen, esto es un disparate. Esto es un disparate, hay que condenarlo a este hombre. Vayan a buscarlo porque lo vamos a condenar. ¿Qué había pasado con el hombre? No estaba. Se había fugado, ya se había ido, porque tenía todas las advertencias de que esto podía pasar. Lo cierto es que lo estuvieron buscando desde el año 2017 hasta ahora, año 2022, y en las últimas horas lo detuvieron. Ahora vamos a ver las imágenes de la detención, porque el hombre, si bien lo estaban buscando, el hombre fue a sacar el DNI. Fue a renovar el DNI, saltó la alarma y ahí es cuando... Esto que parece muy absurdo pasa. O sea que no lo estaban veces. buscando. Estaban esperando. Terminó cayendo... Estaban esperando que cometieran un error. Como suele pasar muchas veces cuando van a la cancha, cuando van a un velorio, un cumpleaños cuando van familiar, a votar. Cuando nosotros van a lo votar. contamos siempre en cada elección que detienen a personas. Ahora, vuelvo al punto que dejás 16 años Tremendo. a un abusador a la buena de Dios. O sea, cualquiera puede ser su próxima víctima. Eso es lo que uno dice en la justicia. Obviamente lo que le pasó a esos chicos es terrible, pero la justicia tampoco se encarga de cuidar a la sociedad. Ese es el punto donde decimos siempre que la justicia no colabora en la prevención del delito. Es un mensaje que envían. ¿Cuál es el mensaje? El más grande, el que tenía 18 años, lo tuvieron que traer prácticamente a la rastra para que declare. No quería saber más nada, había dejado su vida atrás. Lo tuvieron que, no digo obligar, pero lo tuvieron que convencer para que declare con mucha paciencia. Va, declara y ve que el padre, que mientras él declaraba y contaba los abusos, el padre estaba ahí al lado mirándolo, porque por supuesto el detenido estaba, o el detenido no, el acusado, estaba presenciando el juicio. Algo que... Y después vio horrible como para su las padre víctimas. salía caminando. Y un dato que... Caminando inocente, además. Caminando e inocente. ¿Sabe lo que hizo el chico más chiquito, el que tenía el retraso madurativo y el síndrome de Down? Apenas ingresó a la sala y antes de contar los abusos, lo vio al padre y fue corriendo a abrazarlo. ¿Pero saben por qué lo fue corriendo a abrazar, según decían los especialistas? Porque era un chico tan puro que él tenía al padre como su máxima referencia y no terminaba de entender que lo que le había pasado era algo que estaba mal. Ahora, por eso lo va a abrazar al padre y tiempo, después se siente y cuenta esas barbaridades. En todo ese tiempo tampoco una asistencia psicológica para ayudar a los chicos a que ordenen su cabeza con lo que han vivido, porque esto obviamente le genera lesiones psicológicas de por vida. Lesiones de por vida. De hecho, tuvieron ayuda psicológica, pero el más grande, cuando va a declarar, lo primero que dice es: a mí me robaron la infancia. Y después hace una analogía muy interesante que podría surgir tranquilamente de algún psicólogo o alguien con estudios, y lo dijo un chico de tan solo 18 años. Dijo, el abuso sexual que yo recibí y que recibe cualquiera es como romperse un brazo, dice él. Porque vos cuando te rompes un brazo, te lo curás, pero cada vez que hay humedad, te duele ese brazo. El abuso sexual es lo mismo. Vos te podés curar del abuso sexual, pero permanentemente estás volviendo a ese recuerdo. Y acá, en este juicio, yo estoy volviendo a ese recuerdo. Ese chico que se sentó y le contó a 3 jueces que no conocía, a un fiscal que no conocía, a un montón de peritos que no conocía. Con el padre delante. Con el padre mirándolo y después vio cómo salía caminando. ¿Quién se va a hacer cargo de lo que este hombre pudo hacer en todos esos años? Un enfermo, un depravado, un abusador de menores. Lo sigue haciendo, lamentablemente lo siguen haciendo, tienen una pulsión por hacerlo. ¿Qué pasa con la justicia? ¿Qué es lo que no ve? Nadie Tiene se va a la denuncia de la madre. Sí. La pericia física que lo demuestra. Sí. Demuestra que los chicos están sexualizados. El testimonio de los menores. Y no les alcanza como... La psicóloga, que dice que no mentía. La psicóloga, la perito que los chequea a los chicos y dice, tienen un testimonio que no fabula. Esto no les alcanza ni siquiera para tomar una medida preventiva con este hombre. No les alcanzó ni siquiera para detenerlo. Aparte, imagínense que tardaron 8 años en hacer el juicio.
del año 2016 al año 2014. Este hombre fue denunciado en noviembre del 2016 y finalmente fue detenido en octubre lo más del preocupante 2022. es que esos 2 jueces siguen cobrando su sueldo, Sí, por supuesto. no pagan ganancias, se van a jubilar en tiempo y forma, están cubiertos y nadie considera que esto es una mala praxis. Y ellos no nadie lo va a echar. Y ellos no se van a hacer responsables de lo que pudo haber pasado claro. desde el año 2014 hasta ahora, por haber dejado en libertad, por haber absuelto a un hombre que ahora se sabe que abusó sexualmente de sus hijos. Uno de ellos con síndrome de Down.